Gracias a ti. Bienvenidos, bienvenidos a este capítulo final, este cierre que vamos a tener el día de hoy, que deseo que de verdad les reste, les reste incertidumbre quizás, les sume mucha conciencia, les regale muchas preguntas, muchas dudas y, y cuestionamientos que quizás no tienen que ser precisamente solucionados en el día de hoy, pero sí que les permita incrementar quizás un poquito más de conciencia en sus procesos de maternidad. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas y dentro de ellos, que son los capítulos finales de este libro, hablamos sobre la parte en la cual es sobre el aprendizaje. Entonces, los científicos han llegado a un consenso, si se puede decir así. En el consenso han dicho, ok, los primeros 6 años de vida de una persona son indispensables. Entonces, bajo este concepto de que los 6 primeros años de vida se hace un gran proceso neuronal antes de la primera poda neuronal, entonces se ha hecho mucho sobre estimulación temprana y se trata de que los niños formen su cerebro de una manera en la cual tengan muchas ventajas. Vivimos en una cultura muy competitiva. Entonces, en esta misma competitividad en la que nos encontramos, nos hallamos cuestionándonos qué tan rápido vamos. Muchas veces es entre más rápido y no siempre entre qué tan bien lo estamos haciendo. El autor nos dice que más que solo centrarnos quizás en el conocimiento, también nos reta como padres a ser ese ejemplo de persona en la que queremos que se conviertan nuestros hijos. Entonces, ¿cómo transitamos nuestras emociones displacenteras? Quiero aquí aclarar, siempre lo aclaro, pero me gusta como mencionarlo nuevamente. Hay autores que dicen que hay emociones positivas y negativas. Otros están en contra del término positivo y negativo. Otros trabajamos con este método que dice emociones placenteras y emociones displacenteras. ¿Sí? Entonces, estas emociones que son placenteras nos generan bienestar, nos generan emoción, en la cual nos hace sentir muy cómodos cuando estamos en euforia, en alegría, pero también hay estas emociones que la sociedad ha dicho que muchas veces deben de estar ocultas. ¿Y qué pasa cuando algo se oculta? Que es lo que nos sigue pasando a los padres, es que como algo está oculto, se me hace difícil ver su gama, ver, ver cómo se procesa, cómo lo trabajo. Porque cuando algo lo oculto, cuando está muy atrás, les pasa que cuando ustedes no tenemos un buen sistema de orden, tenemos algo metido ahí atrás y muchas veces se caduca, no sé, levántame la mano las mamitas, las que son mamitas y que alguna vez se les ha caducado algún producto porque no estaba al alcance de sus ojos y fueron y revisaron y ¡oh! Ya no funcionó, ¿cierto? Manitas de arriba, claro, les pasa, ¿cierto? Les pasa a mucha gente, nos pasa a muchas personas que cuando no tenemos algo al alcance, se nos puede caducar medicina, se nos puede caducar alimentos, se nos pueden caducar quizás algún producto de belleza, estético, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están al alcance. Entonces no puedo gestionar bien el producto porque no lo conozco, ¿cierto? Porque no lo veo, no lo uso. Muchas veces tengo cosas allí almacenadas que no tienen un buen sistema de orden y eso hace que quizás se me caduquen productos. Entonces, eso pasa también con las emociones. Como no debe de estar tan bien visto ciertas emociones displacenteras, nos cuesta muchísimo enseñarle a nuestros hijos algo que no conocemos y es cómo transitar mi ansiedad, cómo transitar el momento en el que tengo una emoción displacentera, porque yo soy su referente, nuestros padres son nuestros referentes, como ellos transitaron sus emociones, probablemente es lo que esté guardado en nuestro cerebro reptiliano, en nuestro modo mamífero que responde cada vez de manera inconsciente, en modo supervivencia. Entonces, así es como lo hacemos nosotros, ¿ok? Y como lo hemos ido quizás de manera inconsciente, manteniendo para hacer un hábito de respuesta instantánea, ¿no? Entonces, cuando mi papá se enojaba, mi papá gritaba. Cuando mi mamá se enojaba, le quitaba la palabra a mi papá, por ejemplo. Cuando
mi mamá estaba ansiosa, comía golosinas o me daban golosinas a mí para que no pase mi ansiedad o hacíamos compras. Entonces, ¿cómo maneja mis papás, mis modelos, mis referentes, la ansiedad? ¿Sí? Entonces, no solamente es la ansiedad, sino también es el enojo. ¿Cómo reacciono ante el enojo? ¿Permito que el niño esté enojado o le digo tú no tienes por qué estar enojado? ¿Permito que el niño esté preocupado o cuestiono y le digo, invalido y le digo, es que tú, niños como tú a esta edad no tienen nada que preocuparse? Esa madurez emocional, el nivel de madurez emocional que nosotros modelamos es el modelo emocional o el modelo de madurez emocional referente para este niño en los primeros 6 años de vida, en donde va aprendiendo sobre todo. Absolutamente es una esponjita que va absorbiendo modelos, va repitiendo con facilidad. Por eso muchos científicos dicen que el primer año de vida en el cual los niños no hablan, adquieren un gran porcentaje de lenguaje que les va a servir de allí y que son grandes intérpretes de sonidos, de gemidos, chiquirringos que nosotros decimos son insignificantes, pero para los niños sí, porque están en ese primer año absorbiendo lo que después cuando queremos adquirir un nuevo idioma nos cuesta. En el primer año ese cerebro está ávido sobre todo de poder adquirir un nuevo idioma. Y no solamente un nuevo idioma en el cual nos comunicamos, sino también un nuevo idioma en la parte emocional, en la cual le vamos diciendo a nuestro hijo y relatando. Entonces, explicamos que los 6 primeros años es importantísimo, es primordial. Y como el aprendizaje se da nato, no es que tenemos que hacer algo para que el niño aprenda, el niño va a aprender en los primeros 6 años porque está ávido de aprendizaje. ¿Cuándo el niño no va a querer aprender? Cuando el adulto lo aburra con cosas repetitivas, cuando el adulto lo castigue, cuando el adulto sea inflexible para enseñar algo. Mientras tanto, el niño va a estar queriendo aprender porque tiene una sed de aprendizaje, ¿sí? Es algo nato en el niño que le permite acoplarse. Y ahora, para que algo quede afirmado, se necesita motivar. ¿Qué tiene que ver el aprendizaje, la motivación con los lenguajes del amor? Para que un niño se sienta cómodo de aprender, necesita tener, primero, valga la redundancia, sus necesidades básicas cubiertas, que es un tanque emocional. Muchas veces queremos que el niño aprenda mate, pero probablemente este niño ni siquiera se siente amado. Este niño tiene un autoconcepto erróneo sobre sí mismo. Este niño cuando tiene un reto y algo que me gustó y quiero relatarles que me hizo sentido, y aquí viene un ejemplo. Hace unos días, bueno, unas semanas, mi hijo estaba haciendo tarea y cuando hacía tarea, la tarea que más le cuesta hacer es la tarea de caligrafía, ¿sí? Entonces se enoja mucho, se frustra un montón por hacer tarea de caligrafía. Entonces yo me paré y cuando lo escuché, él se decía a sí mismo, se decía esta frase, tú puedes con esto, tú puedes con esto, tú puedes con esto, Caleb, tú puedes con esto. Yo no se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo él solito. Entonces, yo observé esta frase en su vocabulario, me pareció tan importante porque él se estaba, aunque él no lo sepa, no lo razone, él se estaba autorregulando, se estaba autoconsolando, se estaba motivando en ese instante de estrés. Y es una herramienta necesaria porque también habla del autoconcepto. No se estaba diciendo, Caleb, eres tonto, no se estaba diciendo, Caleb, tú no puedes, Caleb, no sé, cualquier etiqueta. Se estaba animando. Y es necesario en los momentos de estrés que nuestros hijos adquieran esta habilidad de poderse decir a sí mismos que ellos pueden. El autoconsuelo, el autorregularse es un proceso que toma mucho tiempo, muchos años. Obviamente a medida que crecemos, se va haciendo parte de nosotros, porque no es que precisamente cuando el tendero nos ve mal, cuando el jefe nos ve mal, nosotros decimos, no voy a trabajar más contigo. Nos autorregulamos, ¿cierto? Entonces,
Esta autorregulación es importante, el motivar a nuestros hijos y llenar sus tanques emocionales para permitirles que ellos puedan resolver asertivamente sus responsabilidades. A veces queremos hacerles la tarea cuando ellos pueden hacerla sola. Lo que necesitan es que alguien confíe en ellos, que alentemos sus intereses, no los metamos en extracurriculares o en actividades que nosotros quisiéramos que ellos sean exitosos. El objetivo de llevar a un hijo al fútbol, a karate, no sé, a cualquier actividad extracurricular, a natación, a ballet, a gimnasia, a piano, no es que nos traigan una medalla. El objetivo de que un hijo haga una actividad extracurricular debe de ser que lo disfrute, que él encuentre a un padre o una madre que están lo suficientemente pendientes de saber qué le motiva, qué le gusta hacer. Entonces, no obliguemos a que hagan actividades en las cuales no quieren hacerlas, fomentemos el juego libre si es el caso, reduzcamos ciertas actividades para sumar juego libre, juego que ellos decidan hacer, en los cuales ellos tengan la capacidad de ponernos ciertas reglas, hagamos juegos de roles, permitamos que ellos sean nuestros papás. Yo creo que el juego de roles es importante, jugar con los chicos es necesario, porque cuando hacemos juego de roles, sabemos cómo ellos piensan de nosotros. Si tú fueras la mamá, ¿qué harías? Si tú fueras el papá, ¿qué harías? Eso nos dice, oye, ¿qué tan autoritario estoy siendo? ¿Qué tan permisivo estoy siendo? Es como nuestro feedback mediante un juego. Y bueno, entonces dentro de esta comunicación que yo les estoy diciendo de tiempo de calidad, el aprendizaje viene como consecuencia, como consecuencia de un tanque lo suficientemente lleno que puede ser como cualquier carro que va a ser manejado, está lleno, está tanqueado y el conductor que sea, con las herramientas que tenga, llevará y hará maravillas con este carro y eso es lo que va a poder hacer en el aprendizaje siempre y cuando estén cubiertas sus necesidades. Se ha hablado mucho del divorcio, se habla mucho del divorcio y quiero que lo tratemos en un minutito más después de hablar sobre el enojo y el amor. Eh, el divorcio afecta a los niños y todos lo sabemos porque es una pérdida súper fuerte, pero es transitoria. Y también el autor nos deja algunos regalos para las familias monoparentales por divorcio, por diferentes causas. Me parece súper interesante cómo el autor lo trabaja. El enojo y el amor. Qué fascinante tema. Es el capítulo número 10 y es emocionante. ¿Por qué? Porque a veces vamos fingiendo que no estamos enojados. Vamos fingiendo que no pasa nada. Vamos invalidando nuestras emociones y vamos diciéndole, pero es que no hablas a nuestro hijo, a nuestro adolescente, pero es que no me dices. Pero es que cuando tú te enojas, hieres. Ojo, aquí todos podemos enojarnos. Me puedo enojar porque no me hagan caso, me puedo enojar porque no cumple quizás la tarea que tiene que hacer que lo beneficia. Me puedo enojar por muchas cosas, porque estoy cansada, porque he tenido un día largo, porque no he dormido bien, porque quizás tengo deudas, porque quizás no estoy gestionando, muchas cosas, ¿sí? Tengo derecho a estar enojado y tengo derecho también a ser honesto y decir estoy enojada. ¿Qué no tengo o qué no debería hacer es ser violenta? ¿Sí? Allí marca la diferencia. Y cuando mi hijo me dice estoy enojado, tiene derecho, es válido estar enojado. Cuando me dice me voy a enojar o no me hagas enojar, yo le digo, tú te puedes enojar. Es válido que te enojes. ¿Sí? Es válido que te enojes. Lo que no te voy a permitir es que me lastimes. Porque estar enojado es una cosa y violentar es otra. Eso es la diferencia. Cómo yo transito el enojo. Ok, soy honesta y le digo, mira, voy a respirar un poquito, me voy a hacer para atrás, voy a ir a la otra habitación, voy a respirar y luego voy a venir porque yo necesito calmarme primero. Voy a respirar y de verdad respiro. No le digo, voy a darte 5 minutos para volver y volver a continuar con los pensamientos que me activan. ¿Sí? Entonces, es una parte de la conciencia en la cual no quiero lastimar a alguien. Yo sugiero siempre carteles que nos recuerden que es válido estar enojado, pero no es válido violentar. Hay violencia activa y violencia pasiva.
Aquí quiero ser muy clara. Algo que alguien decía una vez y quisiera que en este día se lleven es, mi mamá no me pegaba, pero mi papá sí me pegaba. Mi papá era el malo que me pegaba y mi mamá no me pegaba. Estoy dando un ejemplo. Es importante que ustedes sepan que las dos personas, tanto papá como mamá, fueron violentas. Y ustedes me van a decir, ¿por qué si el uno le pegó y el otro no? Porque el progenitor que permite que violenten a otro significa que también está siendo violento porque está siendo cómplice de la violencia que ejerce su pareja. ¿Sí? Entonces no significa que él era bonito porque no pegaba y porque yo estoy permitiendo que el otro pegue. No, no funciona de esa manera, ¿sí? Hay violencia activa y violencia pasiva. Y es importante ir reconociendo la violencia porque venimos de un sistema en el cual lamentablemente se ha normalizado tanto la violencia que es como que viene mucho en nuestros genes, en nuestro ADN, esta carga de, de, de ver que no es tan malo. A mí me hacían cosas peores, es como el minimizar, ¿no? Entonces es importante saber que si yo no pego, tampoco voy a permitir que alguien más o que mi pareja pegue. Si yo no insulto, no voy a permitir que mi pareja insulte a mi hijo o insulte a mi hija. Eso es claro. Hay un libro, no tengo el nombre ahorita, se los debo, que habla sobre este tema, que dice que la violencia que permitimos es la violencia que tenemos dentro. Entonces, cuando yo permito que cierta persona sea violenta y yo termino con este papel como de yo soy la buena y él violenta, esta violencia que yo no paré es el límite que yo dentro no tengo interiorizado. Entonces, es súper interesante. Les debo el libro, pero es súper, súper interesante conocer que a veces cuando crecemos creemos que mi mamá o mi papá no era violento, no era el que pegaba, es cierto, pero era el que permitía la violencia. Así que hay una complicidad de ambas personas. Y esto es lo que se debería de ir sacando, porque a veces decimos solo el uno hace, no, son dos personas porque si están ahí y no hizo nada, no impidió la violencia, significa que es cómplice y está de acuerdo con lo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces es súper duro, pero es necesario comentarlo. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se regule cuando cada vez que yo me enojo, insulto, pego en las paredes, golpeo, tiro objetos. Entonces, ¿dónde está mi coherencia para que mi hijo aprenda? Yo puedo tener un listado de lo que me detona y decir, ok, me detona acostarme tarde, ¿qué voy a hacer al respecto? Me detona quizás mis mañanas porque me levanto tarde y probablemente no me está alcanzando el día. ¿Qué medidas voy a tomar? El enojo es una emoción que nos trae el regalo de poner límites. Como es un regalo que nos trae el poner límites, nos va a mover, no nos va a dejar quietos. Esta emoción es de movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo reprimo mi enojo y lo congelo, como que le digo, no pasó nada, simplemente lo que estoy haciendo es teniendo un tiempo como de, perdón, yo soy así, tiro, golpeo paredes, ¿cómo cambiar eso? Mira, depende del grado, por ejemplo, y ahí depende mucho del grado, de la frecuencia, del grado de realmente cuánto si haces. Sí se puede ir a terapia, hay terapias conductuales, hay diferentes terapias en las cuales pueden ayudarte a ver de dónde surge esta ira que está allí, que esta ira que ha ido quizás acumulándose. Creo que justo lo decía, es como una bomba de tiempo que va a explotar si yo sigo acumulando ira. ¿Sí? Es como un volcán que va a explotar en algún momento porque voy acumulando mucha ira. Entonces, hay varios libros que hablan sobre el autocontrol, no sobre el controlar a mi hijo, sino el controlarme yo como individuo para enseñarle a mi hijo cómo controlarse. ¿Sí? Yo puedo decirle a mi hijo, me enoja que me pegues. No me gusta que me pegues. No te voy a permitir que me pegues. Puedo seguirte lavando los dientes porque es lo que estoy haciendo, pero no voy a permitir que me pegues. Yo no merezco que nadie me lastime. Si escuchan mi tono, no hay un tono de, por favor, no me pegues. No, es un tono de molestia. Estoy molesta. Pero en mi molestia sigo respetando. Estoy fastidiada porque me pegaste. Estoy fastidiada por lo de acá. Siento fastidio por esta acción. No te he dejado de amar.
Y es claro, por eso te respeto, pero no lo digo desde la voz pasiva, suave, sino lo digo desde una voz molesta, porque tengo el derecho de enojarme, tengo el derecho de fastidiarme. Lo que no tengo el derecho es de estar lastimando, sermoneando. Ya pasó, ya aprendió la lección y sigo en lo mismo, no suelto. Entonces, ese es el punto del equilibrio del enojo, ¿sí? Entonces, si alguien descubre, quizás se cacha que le falta mucho trabajo del enojo, hay varios libros, cómo poner límites, cómo encontrar el regalo que te trae el enojo. Y ojo, estos libros te pueden ayudar como con preguntas, dudas, ya es curiosidad de cada uno, el grado de cada uno que quiera llegar de conciencia. Y también viene algo, si quieren ir a terapia, también pueden ir a terapia. Hay muchas maneras de hacer terapia y hay muchas líneas de cada psicólogo que ustedes puedan escoger. Ahora, en mi opinión muy personal, sí es importante el que nos enseñen a poner límites, porque a veces como no supimos cómo enojarnos, no supimos qué hacer cuando estábamos enojados, como que no tuvimos esa capacidad quizás todavía de poder sacarle provecho al enojo, sacar el límite, decirte, sabes que yo te esperé media hora, como quedamos de acuerdo, estuve leyendo mi libro, pero no llegaste y el trato era este. Entonces, el dejar de preocuparme que el límite que yo ponga tiene que ser aceptado por el otro. Eso es importante, porque el no decir lo que me está lastimando hace que se vaya acumulando y eso se termina transformando en rencor y duele a la larga cuando voy llevando eso. Entonces, yo creo que es importante hacer las paces con el enojo esta noche por amor propio. Hacer las paces con el enojo nos va a regalar la oportunidad brillante y vital de poner límites. Ahora, una cosa es gritar para poner un límite y decirle o insultar para poner un límite y otra es quedarse callada y no decir, no poner un límite. Y otra es buscar un equilibrio entre ser autoritario y ser permisivo. Ese límite es la asertividad, el cómo decirlo. Hay un libro muy bonito que se llama Comunicación no violenta, que a mí en lo personal me ha servido muchísimo, 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 porque también era de las personas que se quedaba callada y luego explotaba y sentía como que se fue de más. Entonces, te explica puntualmente cómo expresarlo, cómo te sientes sin atacar. Es un ejercicio y aquí quiero decir algo. Por ejemplo, creo que me he leído como 3 veces y 2 veces lo he escuchado, no sé cuántas veces lo he escuchado este libro, para hacerme sentido. Pero es importante saber que con compasión uno se puede ver. ¿Qué quiere decir? Que no porque lo escuchaste el libro, no porque vayas a terapia, no porque hagas muchas cosas, significa que siempre vas a ser asertivo, ¿sí? Hay cosas que quizás en el proceso van saliendo y aún te va a faltar. Entonces, que nadie les venga a cuestionar, no, pues va a terapia, está leyendo comunicación no violenta, está leyendo sobre límites y mira cómo explotó hoy. No, nadie tiene por qué enjuiciarlas si están haciendo sus procesos, porque primero ya tenían una carretera cimentada por ahí y ahora simplemente están haciendo un caminito, entonces va a tomar mucho tiempo y ahí también es tenerse paciencia. Yo creo que es tenernos paciencia todos porque estamos intentando decirlo de una manera diferente. Entonces, el hacerlo diferente toma un tiempo, porque así como aprendieron a hacer pasteles, no es que nos convertimos en pasteleros de la noche a la mañana, probablemente no sabíamos ni cómo partir un huevito y fuimos como aprendiendo, ¿cierto? Entonces, eso también se aprende, el poder ser asertivo y sacarle provecho al enojo. Recuerden que enojarse es, es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, hablando del enojo, que me apasiona muchísimo porque yo creo que la gente necesita enojarse, pero sacarle el provecho al límite que le quiere decir. Me enojé porque no se está haciendo lo que yo digo, entonces, ok, ¿sabes qué? Quizás lo que yo necesito compartirle a mi pareja es qué es lo que estoy esperando, por ejemplo, porque no me puede leer la mente. Entonces, tal vez se me olvidó decirle que cuando yo voy a los partidos de fútbol, me gusta que él haga la maleta de mi hijo, se me ocurre, ¿no? Estoy inventando. O tal vez
la otra persona no sabe lo que yo quisiera y necesito comunicárselo. Entonces, este enojo puede a veces regalarme, o por no decir casi siempre me trae un regalo, pero yo, de acuerdo a mi asertividad, soy la que elijo qué provecho le saco. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido con el enojo? ¿Alguien tiene algo que comentar? Si no, para pasar al siguiente tema. Pueden alzar la manita. ¿No? Ok. Bueno, antes de pasar al nuevo tema, quiero hablarles de que muchas veces somos pasivo-agresivos, ¿no? Y es importante dejar esa pasividad y esa agresividad. Por ejemplo, el sarcasmo a veces forma parte de nuestro vocabulario para reprender, para redirigir a nuestros hijos. Esta forma de pedir necesidades desplazadas, quizás me enojé con mi esposo porque llegó tarde y probablemente yo ya estaba enojada con alguien más, o tal vez ni siquiera me abrazó en ese día y mi necesidad de amor, mi lenguaje de amor no estaba satisfecho y terminé pidiéndole otra cosa que realmente no era lo que quería. Eso es súper clave porque vamos por el mundo tratando de querer que la gente, lamentablemente, nos lea el pensamiento. Hay alguien que decía, creo que hay una frase de Frida Kahlo que dice algo así como que si se lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Entonces alguien refuta esa frase y dice, es que el otro no es adivino, si no se lo pides, no lo entiende. Entonces, si no se lo enseñas, no puedes saber. Hola, Eli. ¿Nos querías comentar algo? Ok. Entonces, es enseñarles a nuestros hijos lo importante de poder comunicarse sin sarcasmos, sin decir cosas que no quieren en ese instante y comenzar desde más temprano decirle, es válido que te enojes, pero no vamos a permitir que violentes a nadie. Es válido que te enojes, pero en la casa no. Nuestro valor familiar es ayudar y no lastimar. Lo que estás haciendo, ¿ayuda o lastima? Entonces, es clave para poder ir delimitando en dónde comienza el derecho del otro, ¿ok? Para no caer en la permisividad. Y bueno, la escalera del enojo lo podemos ir ayudando con nuestros hijos. Hay una escalera que estaba en la página 127, que también la podemos practicar con nuestros hijos. Y tiene como una fuente un poco más genérica. Si ustedes quieren trabajar enojo y sacarle provecho al enojo, creo que un libro que les va a servir súper, súper bien es Comunicación no violenta. Es un libro que te dice cómo expresar las necesidades sin lastimar al otro. Entonces, cómo expresar lo que sientes, pero sin necesidad de juzgar o enjuiciar al otro. Es súper chévere ese libro. Y también uno que hace poco estoy recién como mirándolo y que me encantó, que se llama Reaccionar o Responder. Cómo controlar la impulsividad y mejorar tu madurez emocional. Algo así se llama el libro. También es súper bueno para límites. Entonces, si alguien lo necesita o lo quiere agregar a su biblioteca, me parece súper, súper interesante. ¿Ok? Nosotros cuando estamos enojados no dejamos de amar a nuestros hijos. Honramos su amor respetando el límite, ¿sí? Y no pasando o transgrediéndolo, convirtiendo esto en violencia. Cuando las familias son monoparentales es muy interesante el hecho de que busquen una tribu, busquen un apoyo, siempre pueden ver en sus comunidades qué les sirve, que siempre hay algún programa, quizás en sus iglesias, quizás en sus familias, que les pueda ayudar a suplir. Y bueno, aquí el autor también, tiene creencia religiosa, obviamente, él habla mucho de cómo la fe también hace que los niños superen adversidades como las del divorcio. Y también habla mucho, hay un libro interesante que quita esta culpa de que lo vas a dejar traumado de por vida al chico si es que se divorciaran los papás. Y como dice que el divorcio a largo plazo, no a corto, a largo plazo, es superado siempre y cuando hay una tribu, pero también es necesario cuando hay un ambiente poco saludable para el niño, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo el pedir ayuda
el forjar ayuda, sería bueno, sería ideal que todos, aunque nos divorciemos, mantengamos como prioridad una relación entre padres, ¿sí? Juntos o separados, dar lo mejor para nuestros hijos. Esa debería ser la misión de responsabilidad como padres, como madres. No siempre se da, y en esos casos es bueno tener un círculo de apoyo. Solos no van a poder, porque la maternidad, la paternidad pesa mucho, y por eso es indispensable, como dice el autor, buscar un círculo de apoyo, un círculo de contención, buscar quien me ayude en los tiempos en los cuales entre trabajar, hacer la cena y hacer cuantas cosas más, pueda tener este apoyo para que el llenado del tanque también sea por parte de la familia o de mi círculo cercano. No querer hacerlo solo porque no voy a poder. Entonces necesito una tribu, por eso es tan indispensable que ustedes, si han leído otros libros respecto a tribus, como es de Carlos González, y hay otro libro más que es Educando en Tribu, y este libro de Laura Goodman, que es La maternidad y el encuentro con sus propias sombras, que también habla sobre la importancia de una tribu y cómo ahora educar desde la individualidad pesa mucho a los padres y genera mucha ansiedad. Entonces, como antes se criaba en tribu, se criaba en conjunto, y ahora se cría para que cada persona sea individual y pelee con otro, y en cambio antes era como para sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, es el tipo de educación que ahora nos dan. Entonces, esto también nos va a ayudar a sanar estas heridas de nuestros hijos en las familias monoparentales, el poder tener un acompañamiento de alguien más que me contenga. Hay unos libros también que pueden verlo, estaban en la hoja 133 y 134, si mal no recuerdo, que habla sobre estos temas de cómo ayudarlos. Los niños pueden hacer negaciones. Yo soy también vivo ejemplo de un divorcio de mis papás cuando yo tenía 3 años, separación. Y obviamente, como toda niña, le decía al principio a mi mamá que yo quería, la negación es queremos a los papás juntos, pero luego de esta negación, de este enojo, de este fastidio, uno comienza a entender y te comienzan a explicar de acuerdo a tu edad cosas en las cuales juntos se hacen daño, se lastiman, entonces es mejor que estén separados. Entonces, después de un proceso a largo plazo, uno va integrando que es mejor que estén por separados porque juntos no se llevan y hacen boom. Entonces, ese tiempo es necesario dejárselo a los chicos para saber que siempre va a haber una negación, y por favor no regresar con las parejas por el niño. O sea, yo creo que es lo más cruel que alguien le puede decir a otra persona que está viviendo infeliz en una situación que lo pone en peligro, que no es llevable por ellos. O sea, por ellos deberíamos de ser lo más sanos y funcionales posibles. Entonces no deberíamos de echarles la culpa y la responsabilidad de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces es normal que te pidan que regresen y todo, pero eso no quiere decir que porque nos pidan que regresemos, nosotros vamos a regresar con nuestras parejas si allí no es. ¿Sí? Entonces no le echemos la culpa, la responsabilidad a los niños que ya de por sí están pasándola mal, como para llevar la carga de nuestras decisiones como adultos. ¿Ok? Después del enojo, después del no poderse llevar con las parejas, con nuestra pareja, con el que le tiene, con el que le lleva los fines de semana y todo este complejo. Y después de todo este tema de enojo, viene una claridad en la cual el niño comienza a pasar, se ve un bajón en notas, se ve un bajón en cuanto a ciertas habilidades o destrezas que ya tenía, pero luego vuelven las cosas a su cauce siempre y cuando haya un acompañamiento real que es indispensable para que este divorcio, para que este luto, para que este proceso pueda ser llevado, ¿sí? Entonces hay muchísimas historias que ayudan, que sanan, que te dicen pide ayuda, pide contención. eh, los lenguajes de amor no solo van a ser suplidos por ti, sino por tu círculo. Siempre va a haber gente queriéndote ayudar. Eso es claro, y yo creo que es también cambiarnos la mentalidad del saber que quizás podemos unirnos a ciertos programas en los cuales nos beneficiemos y también nosotros vayamos resanando, porque el proceso de un divorcio, de una separación en las familias monoparentales, no solamente es el luto del niño, sino también de los progenitores que estamos tratando de hacer lo que mejor podemos con las herramientas que llevamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es importante,
siempre y cuando consideremos que el bienestar principal es el de nuestros hijos y el nuestro, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta y le gustaría comentarlo antes, puede alzar la mano. ¿Ok? No, perfecto. Entonces, aquí algo que decíamos en capítulos anteriores que era necesario descubrir nuestro amor propio, sobre todo. Hola, Gis. Hola, ¿qué tal? Gis, perdóname. Es que no encontraba porque estoy No te en preocupes. otra reunión también. Entonces, pero estaba escuchándote todo y sí quería hacer un comentario rapidito, porque yo tengo un caso muy cercano de una prima bueno, está casada y tiene a sus hijos. Y en los inicios de su matrimonio y demás, que los bebés estaban pequeños, ella sufrió mucha violencia, ¿no? Por parte de su esposo, violencia física. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque nosotros le decíamos, ¿no? Yo le decía, Pilar, el esposo de mi prima siempre él hablaba de la familia y la familia y que él todo lo hacía por su familia y que él velaba por su familia. Era un discurso muy contrario a sus acciones. Entonces, pero nunca fue un padre muy emotivo con sus hijos, nunca fue un padre cariñoso y maltrataba a su esposa y muchas veces lo hacía enfrente de los niños se daban cuenta. ¿Qué pasó? Que en algún momento, cuando uno de los bebés creció, Pilar vio la necesidad de que este niño asistiera a consulta psicológica. ¿Qué nos llamó la atención a todos? Y de hecho el psicólogo fue que cuando él asistió a la consulta psicológica, él, como ya Pilar en este caso lo había comentado en el antecedente del psicólogo y quería que trabajara en eso, pero el chico nunca se lo comentó. O sea, para él, yo no sé hasta qué punto es como, porque de hecho nos hemos dado cuenta que ahora que él está creciendo es muy parecido a su papá en todo, no solo físicamente, sino en su forma de actuar, tiende a ser un poco machista en ciertas acciones que nosotros vemos a pesar de que es un adolescente. Entonces, nunca le comentó al psicólogo eso como un problema. O sea, él le dijo que nunca, que no entendía por qué la mamá le enviaba a un psicólogo, que él no entendía por qué estaba ahí, pero que bueno, por complacer a la mamá, y le había asistido a la cita, pero nunca lo comentó con el psicólogo como si él viera que no es normal que el papá, en este caso, maltrate a la mamá. Entonces, no sé, Gis, ahora que yo te escucho con todo este tema de la violencia activa y pasiva, porque, por ejemplo, nosotros a veces también pienso que criticamos mucho a mi prima porque le decimos, Pilar, ¿cómo puedes aceptar que en este caso tu esposo te pegue, te maltrate delante de tus hijos? Porque el día de mañana ellas van a sentir que eso es algo normal. Y si encuentran a una persona que quizás también las ataque, las maltrate físicamente, van a decir, bueno, si mi mamá lo aceptó tantos años, ¿yo por qué no? Y, o pudiera ser que ocurra lo contrario, y que digan, no, si yo tuve un papá que le pegó a mi mamá, yo nunca voy a aceptar que un hombre me levante la mano, ¿no? Entonces llegas a un momento en que, o sea, analizando todo lo que te escuchaba y no sabes en qué situación pararte, ¿no? O frente a qué espejo mirarte, pero sí nos preocupa dentro de todo esto que el chico, ahora adolescente, o no sé si es que lo estamos interpretando así, pero yo no pudiera creer que haya una persona o un niño que por más de que adore a su papá, porque evidentemente él adora a su padre, puedas pensar que es normal que haya maltrato físico, pues no. Pero nunca lo comentó con el psicólogo como un problema. Entonces, bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, tú decías el tema del acompañamiento, claro, ellos no se han divorciado, ellos a pesar de todos los miles y miles de problemas que han tenido mi prima, eh, bueno, es de ese pensar que ella prefiere estar con el padre de sus hijos que arriesgarse a estar sin él o con cualquier otra persona. Entonces tiene ese pensamiento. Nosotros siempre le hemos dicho que la del problema es ella, que hay que trabajar en ella tampoco es que se deje ayudar, no quiere asistir a terapias, simplemente lo ha adoptado como una situación normal y ahora, aunque sé que o entiendo que no hay situaciones de agresividad, pero hay agresiones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, ellos recién arreglaron toda su casa y demás. Y ahora, bueno, por ahí me enteré que él, por ejemplo, dice, bueno, si tú te quieres ir, te vas, pero mis hijos y yo nos quedamos en esta casa porque esta casa es mía, porque él invirtió todo para arreglarla. Entonces, es como un círculo vicioso, todo regresa a lo mismo, Gis, y la verdad es que uno se queda sin herramientas, ¿no? Porque cuando ya intercedes ante un profesional, pero las conductas persisten, es como que, por ejemplo, yo decirle, acompáñanos en la tribu, que de hecho las he invitado como a otras personas, pero si yo pienso que ya la parte profesional y todo lo que le hemos dicho con mis papás, mis tíos y demás no ha funcionado, ya no sé, ¿no? Pero en cambio me gustaría tratar de salvar en algo a mis sobrinos en este caso, ¿no? Cambiar un poco su pensar, ¿viste? Porque pareciera que para ellos también todo eso es normal. La verdad es que hay cosas que duelen mucho
yo lo puedo decir vivencialmente, hay cosas que duelen mucho y no solo, no se pueden analizar hasta que no hagas un trabajo terapéutico y salga como tal, porque como tú dices, el papá tenía un discurso y lo que decía es una cosa, cómo lo justificaba, años de justificación y el hecho de ver a mamá probablemente normalizando la violencia, estos hijos tienen como esta contradicción. Y hay algo que me encantaba que hice hace un tiempo atrás, un diplomado con Felipe, el doctor Felipe Algo, que habla de una técnica que ellos tienen en Chile, se llama AMAR, es una técnica en la que habla sobre trauma complejo, es una persona especialista en trauma complejo, y me encantaba como él explica cómo el cerebro de una víctima de un trauma complejo funciona de manera diferente. Entonces, yo obviamente no soy una profesional en esta área, pero de lo poco que he leído, de lo poco que he leído, de lo poco que conozco sobre el trauma complejo, hay personas muchas veces que tienen ciertos pensamientos intrusivos y no saben por qué se detonan. Entonces, cuando comienzas a armar tu puzzle, comienzas a armar tu rompecabezas, entiendes por qué este desorden, ¿no? Pero eso se da ya cuando la persona entra. ¿Por qué? Porque de primera línea, recuerda que cuando nosotros estamos así como que nos presentamos, nos decimos el nombre, pero no contamos lo más jocoso de nosotros, ¿cierto? Porque eso, o lo más doloroso de nosotros, porque eso duele, ¿cierto? Entonces uno siempre es, hola, mi nombre es Gis, ¿cómo estás? Como que no voy contando, hola, ¿sabes qué me pasó esto terrible en mi vida? No. Entonces quizás él no tiene todavía esta conexión con la psicóloga, quizás no toparon estas fibras tan íntimas, quizás por fuera sigue normalizada la violencia o es un mecanismo de defensa. A veces como que tratamos de que no pasa nada porque así no duele. Cuando el cerebro sufre muchas cosas dolorosas, un mecanismo de defensa es hacerse como que no pasó. ¿Sí? Entonces es súper clave que la persona que lo atienda a tu sobrino, a la familia como tal, a quien vaya a asistirle, es una persona que trabaje en adolescencia, pero también en trauma complejo. Pero me parece algo muy chévere porque lo que decía el autor de este libro que se llama Mar, bueno, tiene varios libros sobre trauma complejo, para personas es como un for dummy, súper lindo, para las personas que no somos psicólogos, pero como que nos gusta el tema. Entonces, tiene varios libros sobre trauma complejo y algo que me encantó, me fascina, es que este psicólogo hablaba de que una cosa es el evento. A veces creemos que el abuso sexual es lo que marca una vida, pero realmente muchas veces las personas no nos damos cuenta de que alrededor de ese abuso sexual hubo gente que no apoyó y se revictimizó, hubo más violencia alrededor. Entonces nos quedamos solo con el evento. Entonces es necesario saber cómo lo interpretó la víctima. Entonces, yo creo que eso es súper chévere, súper bonito y súper clave. Entonces, probablemente seguir viendo cómo va avanzando su proceso y obviamente si tiene todavía al papá ahí y no hace este proceso de entender que algo está habiendo mal, eh, probablemente lo repita porque la persona que no conoce su historia tiende a repetirla. Está condenado a repetir la persona que no analizó su historia. Entonces, es su modelo, es su referente, algo tiene que estar haciendo bien porque siguen juntos. Eso también es el feedback. Entonces hay que saber qué exactamente él ve o cómo lo asume su cerebro. Porque una cosa es el evento y otra cómo él lo está adquiriendo, ¿no? Entonces eso es súper clave. Y eso, no sé si alguien más desea opinar algo, pero allí sí me gustaría como justo concatenar lo que dice Rosa Ángela con una parte súper clave que es linda y dice que los hijos se nutren del amor que les dan su padre a su madre. ¿Sí? A veces decimos es que solo amo a mi hijo. No, los hijos se nutren de cómo su madre es amada. ¿Y qué quiere decir esto? A veces decimos es que mantengo una relación dañina con mi esposo, pero a veces separados, cada quien en su casa, pueden mantener una mejor relación. ¿Sí? Entonces, incluso yo conozco algunos casos de personas que son separadas y que tienen un buen flujo, una buena relación,
y se respetan, que es algo muy importante, porque más que llevarle flores a la mamá es el hecho del respeto, que creo que el hijo ve como referencia hacia su madre, porque no hay nada peor que cuando un hijo está formándose, el escuchar cosas feas de su mamá o escuchar cosas feas de su papá. Entonces ahí viene esta parte de, para amar a mi hijo, debo amar al padre de mi hijo o amar a la madre de mi hijo mediante el respeto. Eso no quiere decir convivencia, porque amar a alguien no significa precisamente intimar con esa persona. ¿Sí? Entonces, el amor puede ser diferente, sin intimación, pero, pero sí es interesante que todo tipo de manifestación o relación entre los padres tenga respeto. Yo creo que eso es clave para que los chicos tengan clara la película de que no necesariamente tengo que estar en una misma casa para poder respetar a mi papá, a mi mamá, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo y le ayudan las familias monoparentales. Creo que en las familias también en las cuales no somos monoparentales, pero a veces, ejemplo, no nos podemos ni ver, mi esposo y yo, dormimos en camas separadas por el qué dirán. Entonces, si dormimos en camas separadas, o si vivimos, no sé, la casa es así y tenemos un cuartito adicional como para que nadie se entere, yo no creo que eso sea lo más sano para que mi hijo vea que estoy solo fingiendo para que la sociedad no note que estoy separado. Entonces, los hijos son los vivos testigos, los testigos más claritos de cómo realmente es el amor de pareja. Nosotros somos sus referentes para cuando tengan relaciones futuras, somos sus referentes también para el matrimonio, para qué pareja van a elegir. Como decía Rosa Ángela, pueden buscar un mismo modelo, pueden ellos ser los agresores, pueden dejarse agredir, pero definitivamente cuando hay una relación en la cual los padres se lastiman, los chicos no precisamente tienen un buen modelo de relación y lo van a repetir mientras no tengan claro qué exactamente es lo que sí hacen las parejas. Entonces eso es importante y por eso también el autor tiene o hace un resumen aquí sobre los lenguajes de amor de las parejas, que es el primer libro de él, y sobre las palabras de afirmación. Entonces nos dice, miren, si ustedes tienen ciertas falencias o comienzan a separarse, como todas las parejas tenemos ciertos tiempos en los cuales nos llevamos mucho más y en ciertas en las cuales se nos olvida llenarnos el tanque. Entonces, y nuestros lenguajes de amor cambian, entonces las palabras de afirmación, revisarnos cuál es mi lenguaje de amor y cuál es el de mi pareja para ver si le estoy llenando el tanque o si el lenguaje de amor de mi pareja es palabras de afirmación y cada vez que hablo con él es para quitarle autoridad respecto a lo que hace con su hijo. Si es palabras de afirmación y cada vez que él hace alguna actividad por mí, yo critico o cuestiono que dejó los platos medios mal lavados, que quizás hizo la compra y se olvidó un producto. Eso ataca y lacera porque ese es su lenguaje de amor, ¿sí? Entonces, o cuando, por ejemplo, hace un acto de servicio por mí y yo también lo critico, o si es que el tiempo de calidad es importante para él y yo menosprecio el hecho de que dejó una junta para hacer ciertas actividades con nosotros y le digo, o sea, para estar contestando llamadas puedes irte a la oficina. Entonces, a veces hacemos ciertas cosas que menosprecian al otro y me encanta cómo ver que el regalo que nos damos entre nosotros o que nos demos siempre trate de ser primero satisfechos nuestros lenguajes de amor y no precisamente que te compren un perfume caro o algo caro, sino más bien que sobre todo los regalos sea primero llenado el hecho de los otros lenguajes de amor, porque cuando a una persona le regalan algo y tiene sus lenguajes cubiertos, se siente gozoso, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que nosotros estos lenguajes de amor los trabajemos en el matrimonio también para que nuestro cónyuge se sienta amado y para que nuestros hijos vean el ejemplo que nosotros les queremos dar en cuanto al amor. Sin más que decirles, este es el libro que ha traído los lenguajes del amor, varias formas, varios mecanismos, cada quien puede escoger lo que se acople a su familia, nada es una regla, hay una forma como identificar lenguajes de amor de cada uno. Esto va a influir de acuerdo a lo que ustedes gusten para sus familias,
Y como les digo, es importante que si necesitamos ayuda en algún tema, pidamos ayuda, ir a terapia es válido, hacer procesos terapéuticos. Creo que es alguna de las cosas que ayudan muchísimo a que uno vaya sanando y se vaya conociendo. Bueno, espero de verdad que este libro les haya llenado el corazón, que les haya puesto una gotita más de esperanza, una gotita más de amor en sus vidas, en sus maternidades, en sus matrimonios, en sus separaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué deberíamos de odiar a nuestras exparejas? ¿Por qué debemos de odiar a los padres que escogimos para nuestros? O sea, mientras sea posible y mientras sea dable por la salud mental de nuestros hijos, es necesario que mantengamos una buena relación con los papás, ¿sí? Porque esa relación de padres nunca se acaba. Siempre vamos a seguir siendo los padres de nuestros hijos. Entonces, creo que es clave tratar de enseñarles relaciones que sean sanas o por lo menos lo más funcionales posibles. Si alguien quiere hablar algo, se puede activar el micrófono. Hola, Majo. Hola, es, yo hablo así, yo digo que el amor cierra tantas cosas. Yo le digo a mi hija, ¿yo te acuerdas que yo te dije una oportunidad que yo había viajado para Ecuador y ya me devolví a mi país? Y yo le digo, ahorita mi esposo no se vino, pero ya se regresa ahorita en diciembre. Y yo le digo a mi hija, sí, que el amor es eso, el respeto, la paciencia y enseñárselo es tan importante y para estos tiempos que estamos viviendo. No sé qué, me gustó eso lo que tú estabas hablando y demostrar a la gente que podemos ayudarlas a través de, o sea, de un poquito de amor, no, ay, no, de respeto. Eso es amor. Me gustó mucho, mucho pertenecer a esta tribu, me gustó mucho aprendizaje, o sea, he adquirido muchos aprendizajes. No te estamos escuchando bien. Justo se te fue un poquito el audio al final. Que me gustó mucho pertenecer a esta tribu y aprendí mucho. Qué bueno, María José. Es un gusto también conocerte. Y Mirna, no es Mirna, perdón, no veo bien, es Carmen. Carmen, cuéntanos. Hola. No, bueno, yo he leído en la Biblia y creo que bien es la verdad donde dice que el amor cubre multitud de errores. Y es tan importante que en la casa exista de verdad este vínculo, porque a veces porque me llamó la atención el caso que expuso nuestra amiga acá, porque eso se da mucho, muchísimo. Yo a veces, por el grupo al que pertenezco, se escuchan muchos casos de como pidiendo un consejo, pues. Y a veces uno se queda corto porque dice, sí, hay muchas cosas, hay libros, la Biblia y todo, pero llevar eso a la realidad es otra cosa, porque em, como dices, parte del amor es el respeto y todo empieza en tu casa. Es cierto lo que los hijos ven de una pareja, dice mucho. Yo tengo bueno, no es una amiga, sino que es una conocida que hablaba del tema, sé que puedo hablar un poquito de esto, pues porque ella, no, nadie con nadie la conoce, ¿verdad? Pero pues, No te vas a decir el nombre. Okay. Pero sí es importante porque dice que su hija, por la relación que ellos han tenido, dice, su hija está como para que ella se case y todo, y parece que terminó la relación
Y me dice, yo no entiendo cuál fue la razón, el motivo, la circunstancia, aunque ella sí se lo dijo, pero al final es la tercera vez que le decía por el trato que tenía de su esposo. Yo, esa es una de las razones más grandes por la que creo que no voy a casarme. Y entonces yo créeme, allá dentro de mi corazón me asusté y dije, no, no puede ser porque uno ve una pareja tan bonita y que uno, pues, como dicen por ahí, se lleva un chasco, ¿verdad? Ese es un decir nuestro, porque no es lo que uno ve. No hay respeto y eso es tan importante porque los hijos en la salud mental con la que puedan crecer y desarrollarse y formar también una vida es tan fundamental porque a veces creo yo que en la pareja, si uno de los dos maltrata es porque ya viene de un hogar muy maltratado, entonces es bien difícil eso, pero sí es bonito y me encanta todas estas cosas porque uno puede enseñar, uno se queda pensando en su familia y uno puede rectificar como palabras, errores, cosas que no debe decir, em, todavía guiar, porque creo que uno nunca deja de guiar, nunca deja de ser, pues tus hijos pueden tener 40 años y siempre te van a buscar, vea un consejo, entonces dice mucho de lo que puedas hacer o decir, o si ven, wow, mi mamá o mi papá está cambiando, ya no, por ejemplo, decía alguien, a mí yo tiro cosas y, wow, ella no tira sus cosas, o sea, tantas, o ya no dice palabras feas, o creo que es bien fundamental. Nunca es tarde, yo siempre digo, nunca es tarde para empezar. Y es bonito cuando tú dices, o sea, estamos vivos, nos equivocamos a diario y eso es bueno, no solamente que decirlo, sino que entender eso, porque a veces uno cree que es perfecto, te das cuenta, a veces yo digo, porque yo soy una de las que siempre está diciendo a mi familia que los amo y todo, pero también me doy cuenta, o cuando hablamos acá, cuando leo así una página por ahí de libro y cosas, digo, tenemos errores, o sea, que están bien palpables, pero qué bonito porque lo reconocemos y que de verdad podemos amanecer cada día intentándolo. Yo tengo unos cuantos días que siempre me levanto y digo, ay, le digo a Dios, ayúdame a no fallar en esto. Hoy voy a intentar esta situación que me doy cuenta que está ahí o que ha estado ahí y yo no la había visto y puede causar daños colaterales y no es justo. Entonces, qué bonito es esto, pues, y gracias, Gui, gracias a todas. Y yo creo que cuando uno escucha algo, un caso, también lo toma para uno, lo lleva a la bolsita, ¿verdad? De las experiencias de su vida y siempre las usa en cualquier momento o para alguien. Así que gracias, Gis. Qué lindo. Eso es todo. Qué lindo lo que nos dices y yo creo que ese tono de voz también, el timbre de voz nos recuerda esa esperanza que tiene. Creo que todos nos debemos de recargar de esperanza porque es una de las maneras claves para poder llevar la maternidad y la paternidad. Creo que es importante la esperanza. Si alguien más desea activarse el micrófono, si no, terminamos con eso. ¿Ok? Entonces, como no ha habido más personas que tengan algo que comentar, deseo de verdad, de verdad, de verdad que como dijo María del Carmen, que estos relatos también nos lleguen al corazón y nos replanteen cosas, nos generen dudas. Y bueno, entonces no les quito más tiempo, cierro con esto, las abrazo y bueno, tendremos libros el próximo año. Deseo que el próximo año pueda darles pronto los libros para que los puedan leer, para que se los puedan releer. Y también este año cerramos, bueno, hoy voy a anunciar, vamos a cerrar con Miedos en la Infancia, con una psicóloga y amiga. Y también vamos a cerrar con, qué bonito leerte, gracias Rosa Ángela, dice también con acoso escolar. Eso va a ser súper chévere, van a ser los 2 últimos encuentros de este año, chicas, que en su propósito de año
leer más, cuestionarse más y conocerse un poquito más. Nos tomamos la foto y cerramos la sesión. ¿Pueden prender sus cámaras, porfis? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, chicas. Un placer. Que disfruten. Linda noche. Bye.